tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí Odette Margain y estamos en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales están aquí abajo, CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y te voy a pedir de favor si te puedes suscribir a mi canal de YouTube, que se llama Creativarte-Bajo, que es donde va a salir el programa, en YouTube, Creativarte-Bajo, y en Facebook, aquí en CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis. Y bueno, pues acuérdate, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, psicoanalista. Y recuerda que la función de Creativarte es hablarte de dos pasiones que tienen que ver conmigo, que son el análisis, la psicología, y obviamente el arte. Y hoy precisamente tengo un programa destinado al arte. Y estaba pensando cómo titularlo porque es como un encuentro con mi identidad, un encuentro con mi historia generacional. Y obviamente es un encuentro con el pasado que me ayuda a entender mi presente, porque siempre desde hace más de 10 años tengo la inquietud de entender y saber por qué, por qué me interesa tanto el arte, ¿no? Entonces yo no lo entendía. Y poco a poco, gracias hoy a mis invitados, puedo ir conociendo mi propia historia generacional, que es en toda identidad es importante conocer la historia generacional de cada quien. Hablando yo como psicoanalista, ¿no? Es importante. No a todos les gusta hablar de su historia generacional, por eso me ha costado tanto trabajo conocerla y entenderla y entender por qué tengo tanta necesidad, y ya desde el 2012 abrí ya van a ser 10 años de abrir este centro de psicoanálisis, y tengo 6 años con el programa de Creativarte, ¿no? Entonces, ya en mi programa de Creativarte ya estuvieron mis dos invitados. Uno de ellos es Mariano Ramírez Avendaño, que él es pintor, muralista y profesor en varias universidades de aquí de la ciudad. Y el otro pues es director de teatro, ¿no? Ya ahorita me dio más o menos su historia. Él es arquitecto, pero la vida lo fue llevando hacia el mundo del arte. Y entonces, ¿por qué estamos aquí y por qué mi interés en conocer mi historia generacional? Y en esta historia generacional está la vida y obra de Julio Castillo Marcaño. Por fin pude encontrar, de tanto rastrear, porque solamente lo tienen como Julio Castillo, Julio Castillo, Julio Castillo, Julio Castillo. Y yo decía, bueno, ¿y de dónde viene el Margain, no? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué nunca se le dijo Julio Castillo Margain, no? Ya por fin apareció el Margain, ¿no? Su mamá se apellidaba Margain. Entonces, José Luis Aguilar, él trabajó directamente con Julio Castillo, entonces él me va a ayudar a entender mucho de lo que yo quiero entender, ¿no? Que tiene que ver con mi mundo del arte. Pero antes que nada, me gustaría decirles cuál es la relación de Julio conmigo. El papá de Julio es hermano de mi bisabuelo, ¿no? El Eleuterio Margain Arreola fue militar en la época de Benito Juárez, de la Reforma. Él fue militar. Él estuvo muy cerca del episodio con Maximiliano. Él fue un general brigadier y él tuvo a,
7 hijos, el hijo mayor era Luis Margain Talavera. Eleuterio Margain Arriola se casa con mi tatarabuela, pero como que no las tengo muy registradas. Se apellidaba Talavera, ¿no? Entonces, nacen 7 hijos y el mayor es Luis Margain Talavera, que es mi bisabuelo. Él nació en 1800, 800 y pico, no me acuerdo. El papá de Julio el abuelo de Julio Castillo es hermano de mi bisabuelo. Alfredo Margain Talavera, que es el abuelo de Julio Castillo, es el más chico de todos. Es el 7º hijo de esta relación entre Eleuterio y mi tatarabuelo. Luis Margain tiene 2 hijos que son Luis y Oscar, que es mi abuelo. Y Alfredo Margain Talavera se casa con Julieta Margain, ¿no? Y Alfredo Margain se casa con Julieta Pacheco de Margain, y ellos tienen de hijos, tienen a Alfredo, Tato, Julieta. Y bueno, Julieta, Alfredo y Luis Margain eran hermanos, ¿no? Luego, los hijos de Alfredo y los hijos de mi tatarabuelo son primos, ¿no? La mamá de Julio Castillo era prima hermana de mi abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué mi interés de todo esto? Porque en la historia de los Margain hay una historia de silencio, hay una historia de nadie se conoce, nadie sabe de nadie. Los Margain, como fueron militares muchos de ellos, ¿no? Sobre todo de mi familia, la Talavera y Arreola, de acuerdo a mi prima, que es la hija de la hermana era prima hermana de Julio Castillo. Ella me dice, ¿sabes qué, Odette? Nosotros los Margain éramos muy alejados, ¿no? Mi abuelo era muy silencioso, era muy callado. Él estudió ingeniería. Y yo no entendía por qué él pintaba también. Y fue ingeniero, fue contador público. Él estudiaba mucho, se metía a estudiar de todo. Además fue masón, todos los masones, pues estudian mucho, ¿no? Entonces, pues mi interés viene de ahí, ¿no? ¿Por qué tanta mi necesidad desde hace años de entender mi historia? ¿Por qué entender? ¿Por qué me identifico tanto con el arte, no? Y antier tuve una plática precisamente con el hermano de José Luis Aguilar, que se llama José Ángel Aguilar, ¿no? Y él es psicoanalista, y hablamos sobre lo que él ahorita maneja mucho, que es la psicoterapia psicoanalítica relacional, y hablamos es más un arte que una ciencia. Y él, pues obviamente también está influenciado por su hermano y por más de gente del arte, ¿no? Entonces, como que hubo una conexión de por qué entender que para mí este trabajo psicoanalítico relacional es más artístico, porque lo pensamos más, lo sentimos más, lo elaboramos mejor, ¿no? Entonces, ahí voy como enlazando esta historia generacional, y todo fue gracias a que en una plática que hubo en el AMPAG, que es donde está también Pepe, el hermano de José Luis,
el director de teatro. Hola, José Luis. Hola, Mariano. Ya los estoy hablando de Hola, ustedes. ¿qué tal? Hola, hola. Hola. Entonces, José Luis, tú si quieres habla, preséntate un poco, ¿no? Pero no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Muy bien. Pues nada, pues soy José Luis Aguilar, soy pues arquitecto, más bien me dedico profesionalmente, pues soy director artístico de cine, he hecho diseño de escenografía para teatro, he dirigido y he producido tanto cortometrajes como proyectos de teatro. Y bueno, pues sí, pues básicamente toda mi vida gira alrededor pues, del diseño, de la arquitectura, del arte. Ok. ¿Y tú, Mariano? Bueno, pues ¿qué les platico? Bueno, pues yo estudié también artes plásticas y bueno, pues he pintado algunos murales y algo interesante, pues que mi tesis de maestría es sobre la historia de del maestro del del Güero Estrada, que fue alumno de Frida Kahlo, y bueno, pues eso me ha permitido conocer a estos pintores que estuvieron tan cercanos, pues de esta ahora tan de moda pintora Frida Kahlo y Diego Rivera. Así es. Y bueno, Entonces, y pinto. ¿eh? Aparte de pinto y además me dedico a la docencia. Ajá. Y bueno, como verán, pues los dos saben, cada uno en su mundo, y creo que tanto el arte plástico como el arte escénico finalmente tienen muchas similitudes, ¿no? Como el arte de ser psicoanalista, porque también es un arte. Y bueno, ya que di esta semblanza de lo que a mí me interesa conocer, es por qué me interesa tanto el arte. Cuando yo fui a una plática LAMPAG, que José Ángel juntó a tres directores, uno de ellos fue José Luis Aguilar, que lo fue como en el 15 o no, como en el, no me acuerdo qué año, no me acuerdo qué año fuiste tú a LAMPAG, José Luis, y ahí yo comenté que era sobrina, tercera, no, soy de la cuarta generación y soy sobrina de Julio Castillo, ¿no? Y en cuando yo me enteré que Julio Castillo tenía que ver conmigo, dije, órale, pero ¿por qué no tiene el Margain? ¿Por qué no el Margain no surge? ¿Por qué no sale? ¿No? Entonces les digo que mi prima me dice, pues es que los Margain son muy callados, Odette. Nadie se llevaba con nadie. Y lo único que yo te puedo contar de Julio Castillo es que él era un niño burgués, así me dijo, ¿no? Era un burgués que él nació en La Lagunilla, ¿no? Alfredo Margain vivió en La Lagunilla y mi bisabuelo vivió en la Roma. O sea, habían dos historias diferentes de vida, ¿no? O sea, vivieron en dos rumbos diferentes. Y, y de La Lagunilla salen a la San Rafael y mi bisabuelo y mi abuelo viven en la Roma. Entonces, mi prima, que es la sobrina de la mamá de Julio, me decía, es que lo único que te puedo decir, Odette, es que de la historia de él, de su infancia, no saben nada, ninguno, ¿no? Y de lo único que te puedo decir es que en su casa siempre había, tertulias, porque el papá de Julio, que se llamaba Julio, Julio es el mayor de los hermanos, él se llamaba Julio también como él, y a él le gustaba mucho la música. Tocaba el piano, tocaba la guitarra y le gustaba la poesía. Entonces,
dice, es que su casa, así me la describe, su casa era una casa grande de la San Rafael, toda alfombrada, le impresionaba, ¿no? A mi prima esto, y pues lo que también te puedo decir es que tenían un piano de cola, ¿no? Y pues había reuniones donde pues nos llevaban y siempre había cantos y cantaban y tocaban la guitarra. Entonces dice, yo creo que de ahí mi primo, ¿no? Pues le gustó el arte, porque no sabemos de qué otro lado le gustó el arte, ¿no? Entonces, fue así como lo único que también me pudo contar es que en esa época, como vivían en la San Rafael, eh, y mi prima vivía en la San Cosme, eh, este, el hermano menor de Julio se llamaba Enrique. Él estuvo en el Halconazo en el 72 y estuvo en el 68. Yo no sé si de ahí todo eso inspiró a Julio Castillo en sus puestas en escena, ¿no? Porque una se llamó El Cementerio, no sé de qué, ahorita nos dirá José Luis, y otra que se llamó El Vacío, que también, digo, no eran de la autoría de él, pero como que me hacen entender mucho esta parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, a su hermano, el menor, fue encarcelado, estuvo encarcelado, Enrique Castillo Margain. Y Julio Castillo Margain será el mayor, ¿no? Lo único que se acuerdan también es que en esa época había muchos militares y mi prima era muy chiquita. Yo también era muy niña cuando fue lo del 68, ¿no? Entonces, eso es lo único que sé de mi historia con Julio Castillo, ¿no? Eso es lo único que sé, que es mi tío de tercera generación y fue primo hermano de mi abuelo y nunca se conocieron, ¿no? ¿Por qué no se conocieron? Porque los hermanos no se llevaron. O sea, eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, Luis Margain le llevaba casi 20 años a Alfredo, el papá de Julio, que era militar, andaba de un lado para otro, ¿no? Entonces, aparte, Luis Margain, mi bisabuelo, fue secretario particular de Madero y estuvo muy cerca de Porfirio Díaz. Y cuando fue el huertazo, que le dicen el huertazo, ¿no? Que asesina a Huerta a Madero, a mi bisabuelo lo salen persiguiendo. Entonces, se tiene que ocultar. Entonces, yo creo que también por esa razón, pues no se llevó con su hermano Alfredo, que era el más chico, ¿no? Entonces, yo deduzco todo esto, ¿no? Porque, pues, ahora que me metí a investigar y que, pues, nadie sabe nada, ¿no? Qué triste. Pero José Luis Aguilar sí lo conoció. Y, pues, me encanta la idea de que José Luis nos platique de mi tío, el desconocido, ¿no? Pues mira, Julio Castillo para mí fue una revelación, así te lo digo. O sea, yo a la edad que lo conocí tendría 22 años, cuando primero lo conocí físicamente, te digo, en una función de teatro, que yo era actor y que se estrenaba, pero era teatro universitario, digamos, y él estaba en Jalapa porque estaba montando los bajos fondos de Gorky. Entonces, pues, no sé, pues Jalapa pues no deja de ser un lugar pequeño al final de cuentas, ¿no? Bueno, y en ese momento más. Entonces, la compañía de teatro con Julio Castillo deciden ir al estreno de esta puesta universitaria, pues, pues porque Julio está ahí y acabó de ensayar con la compañía de teatro y decidieron ir. Entonces, esa función, de repente aparece que va a estar Julio Castillo ahí, que yo ya lo conocía, obviamente a través de las revistas de teatro de la UNAM, y pues ya era Julio Castillo, vamos, ya era un director importante dentro de la cultura en México y dentro del teatro en México.
ya había hecho puestas memorables, que sería El cementerio de automóviles de la que tú hablas, que es como la puesta que yo no vi, te digo, yo no vi, pero que leí sobre ella era espectacular, digamos, esa puesta en escena. Él era también joven cuando hizo esta puesta porque él estudió en la Escuela de Limba de Bellas Artes, estudió teatro, ¿no? Estudió actuación igual, pero bueno, se fue metiendo más a la dirección escénica. Pero bueno, esa puesta es mítica para la gente de teatro y sobre todo para las generaciones de cuando yo era joven, pues Cementerio de Automóviles era como una gran puesta, porque creo que la escenografía habían sacado muchos coches de un tiradero, ¿no? De un tiradero de autos y habían llenado el escenario, que era un teatro ahí de la Unidad del Bosque, junto a la Escuela de Bellas Artes de Actuación, y habían hecho ahí, ya sabes, un cementerio de automóviles, exactamente, con automóviles reales traídos de estos automóviles que ya están todos aplastados y vacíos. Entonces la escenografía eran pues una cantidad de carros apilados en el escenario, pues con una iluminación teatral. Te digo, yo no la vi, pero era como una puesta mítica. Pero cuando Julio, yo lo conozco físicamente, digamos, en persona, que además, te digo, fue cuando yo estoy trabajando como actor en una puesta en escena, y esta puesta en escena, él va como espectador, y me impresionó mucho, primero porque era una persona muy gorda, muy obeso realmente, no sé, pesaba más de 100 kilos, con una barba, ¿no? O sea, yo cuando vi ahí o a Laurence Olivier, al actor, o a este director de cine, ¿cómo se llama? Orson Welles, ¿no? Era como un Orson Welles físicamente, ¿no? O sea, de barba, muy, muy gordo, vamos, una personalidad muy fuerte, ¿no? Y después de ahí, pues ya fue a la función y se hizo una fiesta en casa de unas personas que yo conocía, y llegué a la fiesta y ahí estaba Julio, ¿me entiendes? Estaba Julio ahí, pues con actores y todo, pero pues yo no me le acerqué honestamente porque pues no, yo no lo conocía, pero poco a poco, sabiendo que estaba dirigiendo en Jalapa, me fui acercando a ver qué estaba haciendo porque me interesaba esta puesta en escena, hasta que logré meterme a los ensayos de los bajos fondos, y ahí lo vi trabajar, digamos, ¿no? Y me impresionó mucho. Entonces, te digo, para mí conocer a Julio, verlo trabajar, fue así como una revelación, ¿no? De la forma que yo veía el teatro, o que me interesaba verlo en un personaje muy importante, pues ya del teatro mexicano. Yo creo que Julio Castillo, pues ha sido pues de los pilares del teatro contemporáneo mexicano, sin lugar a dudas, vamos, o sea, es de los grandes directores que hicieron el teatro contemporáneo en México, ¿no? Y aparte, pues un maestro. Y después de conocerlo, de estar en esa puesta en escena, realmente casi ni siquiera, no trabajé como actor. Esta obra de los bajos fondos era de Gorky, era una mexicanización, digamos, de la obra de Gorky. O sea, Julio la lleva a unos bajos fondos mexicanos, toda esta gente que vive en los bajos fondos. Julio decide que van a vivir adentro de un vagón de ferrocarril abandonado. Entonces era una puesta en escena muy impresionante, porque la escenografía eran unos vagones de ferrocarril abandonados donde vivía, pues no sé, vivía un grupo de gente pobre, y donde vivía una serie de conflictos humanos, ¿no? Pues y esta era la apuesta de Julio, ¿no? Que por un lado, pues sí, tenían los personajes de Gorky, pero por otro lado, pues era básicamente una visión de Julio Castillo, ¿no? Entonces, y esa apuesta fue verdaderamente luminosa. Y ahí en esta puesta en escena llegó Yello Castillo, su hermano, porque él se trajo de México a Jalapa a integrarlos a la compañía a muchos actores de su generación, con los que trabajaba en la Ciudad de México, ¿no? Digamos, Pepe Alonso fue uno de sus actores, Ofelia Medina,
Ricardo Rocha, vamos, la generación de él, de una manera tanto de la Escuela de Teatro de Limba, pero también de gente cercana a él, que fueron con los actores que él trabajó muchas puestas en escena. Te digo, yo no vi las anteriores a esta que te digo que fue Los Bajos Fondos, y de ahí ya vi otras puestas en escena de él. Trabajé como asistente de dirección de él, lo asistí en una obra de teatro que se llamó Orinoco, del escritor Emilio Carballido. Yo fui su asistente de dirección, y ahí fue donde ya tuve una relación, pues, pues mucho más fuerte con él, ¿no? Porque, pues, nos hicimos de una manera amigos, aunque la diferencia de edad era, pues, no sé, pues, él realmente no era tan viejo, ¿no? Lo que pasa es que era muy gordo, ¿no? Era, te digo, y la barba y todo, lo hacía parecer un hombre más, mayor, pero, pero sí, tuvimos, ¿qué te puedo decir? Comimos, nos emborrachamos, hablábamos de teatro. Él me decía, yo fui muy flaco como tú, porque yo era muy flaco. Él me decía flacuchín. Entonces me decía que me le recordaba mucho cuando era joven. Y nada, pues era un poeta, ¿no? Te digo, no sé, era un gran director, era un hombre brillante, muy talentoso, era un genio. La verdad, yo siempre lo vi. Y bueno, no yo creo que si le preguntas pues no sé, a los actores que les tocó trabajar con él, que son muchos, claro, son otra generación, ¿no? Ahorita ya la gente joven pues no lo conoció, pero si hablamos de esa generación de actores, pues todo el mundo lo veía como, pues eso, como un adelantado de su época, un genio, ¿no? Era un talento muy particular, ¿me entiendes? O sea, digamos, de esa generación de directores estaba Héctor Mendoza, que era más grande que él, estaba Ludwig Margules, que también era como de los grandes directores, Luis de Tavira, pero lo que tenía Julio, digamos, que lo hacía genial, era una intuición brutal, ¿me entiendes? Era un director de teatro de una gran intuición y como de un gran conocimiento a nivel humano, también como de las profundidades y de las oscuridades del ser humano, ¿me entiendes? O sea, te digo, Los Bajos Fondos era una apuesta brillante, con momentos también muy luminosos, ¿no? Casi religiosos, y creo que su última apuesta fue De la Calle, que esa la hizo en la Ciudad de México, la estrenó en el Teatro del Bosque, que ahora se llama Julio Castillo, pero regresa un poco a lo mismo, regresa a los bajos fondos, a las calles, al mundo pues de la prostitución, del alcoholismo, del ser humano como redimiéndose ante las drogas, a una búsqueda muy profunda humana, ¿me entiendes? Era así como, te digo, como la comedia humana sus personajes, ¿no? O sea, y era mucho, pues también creo, de sus vivencias personales, ¿no? O sea, él me llegó a platicar que conoció a María Sabina, la indígena esta oaxaqueña, y que había tenido, que él había visto por María Sabina una lluvia de estrellas, ¿no? O sea, pero todo, como te lo platicaba él, era poético. O sea, cuando hablaba con los actores, lograba meterlos en la situación dramática que quería, pero era todo de una manera mágica. ¿Sí me explico? Era un director muy suave, que siempre a los actores les hablaba de una manera que les iba creando toda una atmósfera del personaje, todo un ambiente, ¿no? Hizo otra película que se llama, hizo otra de teatro que no trabajé yo ahí, pero la fui a ver, que se llamó De Película, y era un cine de barrio que él me decía que era el cine que él iba a ver cuando era niño, que era un cine pues que seguramente estaba en la Lagunilla o no sé en qué parte, pero estos cines donde aparecen pues cines de los años 50, ¿no? Donde van los personajes del barrio, ¿no? Y donde suceden un montón de escenas. Y es una obra que no escribió ningún escritor, es una obra que él creó. Es una obra que él creó a partir de los personajes de su infancia y a partir de improvisaciones con los actores. Y tenía grandes actores ahí. Estaba Damián Alcázar, estaban Salvador Sánchez, vamos, tenía así un repartazo. Y te hablo de un reparto de 25, 30 personas, que fue una obra de teatro que hizo a través de su vivencia
infantil. Entonces era genial. ¿Cuál, Era cómo genial dices que se llamó? ¿Cómo se llamó? de película. De película. Ok, ajá. Y Eso, toda la escenografía era un teatro, era un cine de barrio, ¿entiendes? Así de estos de cortinas rojas ya muy viejas, asientos de madera pintados de esmalte, pero todos los personajes que estaban ahí eran como personajes de su niñez. Eran los personajes que él recordaba de cuando era niño, iba al cine y veía funciones dobles o triples. O sea, ya sabes ajá, que pues en sí, aquella época te metías a un cine y había permanencia voluntaria, ¿no? sí, Entonces, ujú, es lo que te digo, que es lo interesante de él. A mí se me hacía mucho como Fellini, digamos, como este director de cine, que ajá. mucho de su vida personal, ¿no? La planteó en su cine. Para mí, Julio Castillo era como un Fellini del teatro, ¿me entiendes? O sea, casi todas las escenas o todo, o lo que montaba, tenían una historia personal muy profunda. Oye, ¿el hermano que dices es Roberto, el que El, llevó? Yello murió antes que él. Ah, De Enrique, hecho, Enrique. Enrique, de hecho Sí. en De la Calle, en esta obra, hay una escena donde es como, digamos, un homenaje a él, o una escena que no formaba parte de la obra escrita y que él, pues digamos, la adhiere a la puesta en escena, y es una escena, pues muy fuerte, la verdad, y muy triste, ¿no? La verdad, una escena, de hecho, De la Calle es una película tremenda, ¿no? Es la historia de un niño de la calle y todo lo que le sucede a ese personaje. Y lo único que tiene como, digamos, como luz es un santo niño de Atocha que se aparece en el escenario. Alucinada la puesta en escena, ¿eh? Te digo, Ajá. Julio era un alucinado también, era un visionario, o sea, su teatro era mágico, poético, creaba imágenes hermosas a nivel plástico, pero todo creo que tenía que ver mucho de su vivencia personal, ¿eh? Ajá. Y Enrique, ¿sí supiste que eso que me dijo mi prima, que estuvo en el halconazo, de eso lo representa en esta obra? Pues si bien sé, digo, es que no quiero hablar de cosas que no sé, tampoco, ¿me entiendes? Así ya de una persona, ¿no? Sé que Enrique, pues ahí tuvo algunos problemas con ciertas adicciones y demás, pero no te puedo hablar más porque pues, no Eso sé, sí sé. ¿no? Pero pero bueno, lo jalaba mucho Julio, porque Enrique era actor, ¿no? Y muy buen Mm, actor, ¿no? Era muy ujú. buen actor. Entonces Julio, pues era su hermano y pues a veces formaba parte de las puestas en escena que él hacía, ¿no? En los bajos fondos creo que no trabajó, fíjate, pero vino a verlo, anduvo aquí por Jalapa, ¿no? Porque Ah, venían muchos amigos de Julio que trajo invitados a la compañía. Había un actor que se llama Luis Miranda, no sé qué es de él, la verdad, si todavía viva. Creo que ya no, ya murió, que hacía un torero en decadencia, ¿no? Que vivía en este vagón de ferrocarril. Estaba Alfredo Sevilla, que en paz descanse, que hacía un poeta, ya sabes, urbano, loco, medio alcohólico. Pues todo pues este mundo también medio Akira Kurosawa, ¿no? También se me hacían muy los bajos fondos de Kurosawa, esta película de este director japonés, de estas redenciones de los personajes que se encuentran ya en las vidas ya muy terminales, ¿me entiendes? tú le querías preguntar, ¿no, Mariano? Algo. Sí, bueno, yo ahorita recordaba que vi, por cierto, De la Calle. Yo no la vi, obviamente, bueno, yo no la vi en 1989, sino que yo la vi en el 2002 porque, bueno, yo tengo un primo que es actor. Él se llama Ricardo Rojas Ramírez y él salía en De la Calle, pero ahí, bueno, cuando Julio Castillo la monta, está Roberto Sosa, este gran actor, y cuando yo la vi era quien le interpretaba el papel de Roberto Sosa, era Luis Fernando Peña, y bueno, y recuerdo que la vi porque mi primo me invitó a la premiere en el Poliforum Cultural Siqueiros, creo que era ahí.
Y y sí, bueno, ahorita que tú mencionabas todo esto, bueno, sí, a Julio Castillo, pues mostraba como algunas de las crisis sociales y también cambios ideológicos, ¿no? Generacionales, y como estos conflictos, ¿no? Pues sí, de las búsquedas y o los conflictos humanos, y que bueno, tú también lo has descrito, José Luis, bueno, porque bueno, pues obviamente tú lo conoces, y bueno, pues era, bueno, tú comentabas que lo conocí, bueno, nos has comentado que lo conociste bastante, y pues en cuanto a eh, creo que, bueno, investigué un poco acerca de cómo dirigía sus actores, y bueno, creo que hasta les hablaba de manera particular a cada uno de ellos, a veces como un poco en privado o en voz más baja o más cerca del oído, y como Mm, algunos describen como que había un tipo de seducción, pero también mm. como para meterlos al personaje, o eh, pues para hacerlos, pues sí, para hacerlos actuar como él quería. ¿Qué nos puedes decir de eso? Nos- Definitivamente, tal cual. Sí, era un encantador, o sea, yo así lo veía, ¿no? Y la verdad le aprendí mucho. Esa es también la otra parte, de una manera cómo leer un texto, ¿no? Y cómo llevarlo a la puesta en escena. Porque no era un director, a lo mejor como el maestro Héctor Mendoza, que era un director muy académico, claro, maestro de la UNAM de teatro, pues ya una gran personalidad, ¿no? Julio era mucho sentimiento, pues mucha creatividad es la palabra, ¿no? Entonces, digamos, él podía leer Gorky y hacer una adaptación a los bajos fondos mexicanos, como en este caso, ¿no? O Claro, esto de la calle, ¿no? Hacer una visión de la calle con los personajes mexicanos, ¿no? De la calle, ¿no? O sea, de hecho, efectivamente, Roberto Sosa hacía este personaje, ¿no? Digamos, el niño, ¿no? El personaje de la calle. Esta era una sí, obra de González Dávila, el autor, que también ya se fue, pero Julio tenía ese gran talento, leer una obra, leer un texto y su imaginación llevarlo a otra dimensión plástica, digamos, escénica. Creo que ese es de los grandes, digamos, de lo que yo me acuerdo de Julio es eso, ¿no? Yo a lo mejor otro director lee de la calle y tiene una visión, pero digamos, toda esta escenografía que hizo, ahorita no me acuerdo el escenógrafo, lo que hicieron es como si fuera un tubo de albañal, ya sabes, estos tubos de cemento que están abajo en el subterráneo, sí, como de desagüe, esa es la palabra, como un tubo de desagüe gigantesco en el teatro. Entonces, la gente que vive en los tubos de desagüe, ahí era, Órale. digamos, ese era el set, digamos, o la escenografía de la calle. Entonces, tenía una profundidad impresionante, porque era un tubo, pues no sé si medía, ¿qué te gusta? 20 metros, todo era la longitud del escenario, o más, o 30, y aparte era circular. Cerraron el escenario y lo convirtieron en circular para dar la sensación de tubo de albañal, ¿no? De desagüe, gigante, grande, digo, tenía una altura también, no sé, 3 o 4 metros, 4 metros del teatro, y entonces tenía una profundidad. Entonces, claro, cuando los personajes caminaban hacia el fondo del escenario, la iluminación era demasiado potente y los personajes se borraban como si fueran hacia la muerte. Entonces, claro, ya esa concepción ya era de Julio Castillo, ¿me explico? Ya era como su mundo de él y su imaginación. Y efectivamente, su relación con los actores era muy envolvente, ¿no? Era hablarles, platicarles algún cuento, decirles una experiencia. Esta que les comento de que él había ido a ver a María Sabina a Oaxaca y que había visto una lluvia de estrellas, yo me enteré, digo, él me la comentó, pero se la comentó una actriz en el momento que la estaba dirigiendo.
y te decía que la experiencia de ver esa lluvia de estrellas, ya sabes, él tirado en el piso, en Cuautla, que donde estaba, fue algo maravilloso. Claro, pues tú le hablas a una actriz, un actor, y le pones como ese tipo de referencias visuales, y aparte se los planteas y se los platicas de una manera para que ellos vayan entendiendo el personaje, ¿no? Eso era, creo que, algo muy fundamental del trabajo de Julio, ¿no? Qué interesante, porque me ayuda a entender mucho el por qué me vivo como me vivo, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Me haces pensar, ¿no? Como, por ejemplo, mi abuelo, que nace en León, Guanajuato, y que vive en la Roma, ¿no? Y que te digo, como dices tú, Julio sale de la Lagunilla, ¿no? Y muy influenciado por este mundo arrabal, ¿no? De este mundo sórdido, ¿no? Oscuro. Y fíjate que, y es nieto de un militar de alto rango, ¿no? O sea, y su papá era hermano de un militar de alto rango, o sea, mi bisabuelo, ¿no? Y mi abuelo, fíjate que odiaba a los militares, los detestaba, ¿no? Porque, pues yo no sé cómo le fue en la vida con mi bisabuelo, porque era muy callado mi abuelo, ¿no? Entonces, yo estoy muy influenciada por mi abuelo. Yo nací yo crecí cerca de él. Yo crecí oyendo su música, oyendo a Mozart, oyendo a Beethoven, viéndolo pintar, viéndolo leer, viéndolo jugar ajedrez, pero entre él y yo no hacía falta palabras. Había una conexión muy sensible entre él y yo. Pero él era rebelde, como Julio. Era rebelde, ¿no? O sea, iba en contra de la sociedad, iba en contra de los principios como, porque el Margain, déjame decirles, ¿no? Julio, digo, José Luis y Mariano, el Margain es un apellido como de aristocracia, ¿me entiendes? Y la misma familia Margain, ¿no? Muchos nos criticamos, ¿no? Nos criticamos porque, uy, somos Margain, ¿no? Ay, los Margain, ay, que sí, ¿no? Entonces, yo no sé si Julio Castillo se quita el Margain por lo mismo, ¿no? Por esta influencia porque te escucho y pues sí es un oposicionista total como mi abuelo, ¿no? Como mi abuelo. O sea, por ejemplo, mi abuelo sí tenía una relación muy directa con Hugo B. Margain. Hugo B. Margain, que fue secretario de Hacienda y embajador de Estados Unidos, eran primos también, ¿no? Primos. Entonces, él, por ejemplo, sí iba a escuchar música, pero tengo que recordar que Alfredo y Luis, que son los hermanos, y es el tío de mi abuelo, Alfredo, pues había muchísimos años de diferencia, entonces pues no se conocieron, ¿no? ¿Por qué no se conocieron? Porque, pues, por esto que voy entendiendo, ¿no? O sea, él vive en la Roma, Julio vive en la Lagunilla, mi bisabuelo sale huyendo por el huertismo, y Alfredo, pues yo creo que, pues no, ¿no? O sea, porque no todos fueron militares. Tenía un hermano también entre ellos que se llamó Carlos Margain Talavera, que también fue militar, pero luego tuvo 3 hermanas y luego nace Alfredo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en el mundo del Margain hay muchos políticos, hay mucho militar, pero también hay mucho artista. Eso sí es cierto. Y por eso el entender por qué Julio Castillo se queda sin el Margain, pues me ayuda a entender que él viene de la calle y mi abuelo se sentía de la calle y yo me sentía de la calle, ¿no? Entonces hay una conexión sin conocernos, porque yo me sentía de la calle, ¿no? Porque yo también, ¿no? Vengo de una mamá hija de mi abuelo, que según esto eran aristócratas porque ahí mismo vivía cerca mi bisabuelo, que él sí era Margain, así,
de dicho y hecho, ¿no? Militar, cercano a Porfirio, cercano, creo que hasta fue padrino de la hija de Porfirio, ¿no? Mi bisabuelo. O sea, imagínate, entonces mi abuelo siempre estuvo en contra de eso, en contra, ¿no? Y Julio, pues también estuvo en contra, ¿no? Estuvo en contra. Y crece con la influencia de su papá como más relajada, más del arte, ¿no? Pero el Margain, ahí estaba, el Margain ahí estaba, ¿no? Entonces, es bien interesante porque entiendo por qué yo me sentí muchos años de la calle, porque mi mamá era muy aislada, también muy silenciosa, ¿no? Nunca me quiso contar nada de su historia hasta ahora, hace poco que fallece, me empieza a contar algo de su historia, ¿no? Pero sí me dijo, mi papá nunca nos contó nada, o sea, mi bisabuelo, mi abuelo, ¿no? Y porque era muy encerrado, mi abuelo era muy encerrado, pero era bien contras, ¿no? Entonces, esto que nos dices, José Luis, pues me ayuda a entender por qué no era Margain, por qué me cuesta tanto entender mi apellido Margain, ¿no? O sea, mi identidad, porque desde lo que es mi carrera, desde el psicoanálisis, el principio de identidad es sumamente importante porque nos da una concepción de entender por qué me sentí de la calle, ¿no? ¿Por qué me sentí vacía? Como también creo que tuvo una puesta en escena vacío o algo así, una obra de teatro o una película, no sé. Y también me ayuda a entender por qué tengo esta escenografía, ¿no? Llena de pintura, y me ayuda a entender por qué he llevado a cabo en casas de cultura una que yo les denomino velada de arte, donde involucro a los psicoanalistas con artistas plásticos. Entonces, ahí en esta casa de la época victoriana, que es la casa Tabasco, ¿no? Está ahí en la colonia Juárez. Cuando yo cuando hacía las veladas, pues me ponían luces, ¿no? Ya se cuenta que yo me sentía Julio Castillo, ¿no? O sea, yo me sentía como identificada con el tío que nunca conocí y que nunca habló nadie de él en mi familia. Es más, yo le decía a mi tío, al hermano de mi mamá, oye, es que Julio Castillo fue tu primo. ¿Y quién es él? Ahí le digo, no. O sea, ¿sabes qué? Pero, híjole, ¿cómo es posible que no sabes quién es Julio Castillo y tú eres artista plástico? No lo puedo creer. No lo sé, Ode. ¿Quién sabe? Es que interésate por tu vida. No lo sé, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa, porque ya me ayudaste a entender por qué me he sentido como me he sentido, ¿no? Y por qué siempre he sido rebelde. Pues ellos eran rebeldes. Su hermano Enrique y él, ¿no? Eran muy rebeldes, ¿no? Entonces yo siempre he sido muy rebelde. Tan es así que hoy estoy rompiendo con el silencio de los Margain, ¿no? Entonces, mi prima me dijo, oye, Odette, por favor, cuando tengas este programa me lo pasas, porque yo se lo voy a pasar a mis hermanas, ¿no? Porque poco sabemos de mi tío. Bueno, lo único que sabemos es que tomaba mucho, eso que tú dices, ¿no? Lo único que sabemos es que tomaba mucho mi tío, que siempre su casa estaba llena de artistas. Eso sí, conocí a Angélica María, conocía a Rocío Banquels, conocía a La Spinal, conocía no sé qué tanto. Y mi papá, su papá de mi prima, trabajaba en la montaña rusa, pues como era el director de la montaña rusa, y le digo, ¿por qué de la montaña rusa nada más? Pues que no era director de toda la feria de Chapultepec, ¿no? Entonces dice, no, es que nada más trabajaba en la feria, ¿no? Ah, bueno, pues trabajaba en la montaña rusa. Ah, ok. Entonces que llegaban los amigos de Julio,
¿no? Los actores, que llegaba Angélica María, que llegaba pues con los que trabajaba Julio, ¿no? Para pedirle que lo subiera a la montaña rusa sin hacer cola, ¿no? Entonces, es lo único que sé del mundo del arte que tiene que ver, ¿no? Y que entraban por la puerta de atrás y entraban los actores por la puerta de atrás, no se formaban y se subían a la montaña rusa. Entonces, esa es la vivencia que tiene mi prima de Julio y de Enrique y de Roberto, que él sí vive, es hermano de Julio, él sí vive y tiene 80 y tantos años, pero me lo iban a conectar, pero nunca encontraban el teléfono de Roberto Castillo, ¿no? Entonces, porque me dijeron, pues habla con él porque él seguramente te va a platicar más de la infancia de ellos. Pero con lo que tú me estás diciendo, puedo entender la infancia de Julio, ¿no? Una infancia pues muy peleada con la aristocracia, como mi abuelo, ¿no? Muy peleados con esa parte como del militar, hoy, ¿no? De altos rangos y todo esto, ¿no? Y que yo de alguna manera también soy un poco peleada con eso, ¿no? Pero también sé que estoy influenciada por ello. Pero, por ejemplo, mis tíos, los hijos de mi abuelo, chistoso, porque mis tíos, mi mamá, todos siempre se creyeron de la aristocracia, te lo juro, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, o sea, me encanta. Y ahora yo te tengo unas preguntas, José Luis. Me han contado que es, no sé quién me contó, la neta, no sé ni quién me contó, pero me contaron que para hacer sus escenografías, y ahorita como dices tú, o sea, ¿cómo metía un tubo? ¿Era un tubo de verdad? O sea, cargaba los coches porque me dicen que alguien me dijo que lo vio hacer la del cementerio de los carros, no me acuerdo quién, la verdad, y que lo vieron, que le decía, que él decía, es que yo quiero los carros viejos aquí los quiero. Y que le decían, pero ¿cómo quieres que los traigamos? Pues no sé cómo le van a hacer, pero tráiganme los carros. ¿Sí es cierto? ¿Que era así? Sí, sí, es cierto. La escenografía la hizo Felina Medina, que también, la verdad, no sé si todavía viva, escenógrafa, pero sí, sí le pidió a la escenógrafa que le llevara los carros y sí, decidieron, pues te digo, irse ahí a Iztapalapa a comprar unos carros estos que están que son de carros de deshuesadero y los llevaron en una grúa, ¿no? Tal cual. Los agarró una grúa, los metió a un tráiler, a una plataforma, y después en el teatro vieron, pues no sé, ya técnicamente no sé más, pero bueno, imagino que por la puerta de atrás, que hay unas puertas grandes, pues metieron ahí la grúa o una grúa los empezó a mover o los bajaron y ya los empujaron con algunas montacargas o algo así, pero sí, eran carros reales, ¿eh? O sea, si eran carros metálicos reales que estaban ahí aplastados, ¿no? ¿Y el Pues era también ferrocarril? ¿Y el el ferrocarril? ferrocarril no, el ferrocarril sí fue construcción, digamos, escenográfica Ah, de alto nivel te digo, porque estaba muy bien realizada, o sea, sí te la creías, porque era un ferrocarril de ah, pasajeros, ¿no? Más bien era un vagón que estaba en el escenario, que era de pasajeros de primera clase, pero ya estaba todo hecho pedazos, ¿no? Ya vivían ahí unos vagabundos, ¿no? O sea, los personajes de los bajos fondos que salían, digamos, a la ciudad a ver qué pescaban, en la noche regresaban a dormir al vagón y en el vagón pues sucedían muchas situaciones humanas, ¿no? O sea, la relación de los personajes y demás, ¿no? O sea, también un poco este mundo social, ¿no? Que también había un poco una crítica a todo desde un punto de vista social de todos estos desarraigados, ¿no? De toda esta gente, digamos, perdida ahí en los bajos fondos, ¿no? En este ferrocarril abandonado, ¿no? Lo cual, ok. esa era la idea, ¿no? El ferrocarril abandonado o este carro de pasajeros era más bien, es una metáfora al final de cuentas de ese lugar donde vivían. Y lo del tubo, pues igual, era un desagüe, ¿no?
un desagüe Pero fabricado sí, o la real. sí, escenográfico, o sea, digo, no era de concreto, era de madera pintado con una textura de cemento, digo, era el arte de la escenografía, pero muy logrado, porque cuando lo veías, pues tú veías algo muy real, ¿no? Entonces, pero lo impresionante era eso, ¿me entiendes? O sea, como pues, sus conceptos, sus ideas, claro, trabajando con un equipo de actores y de gente del teatro, ¿no? Con escenógrafo, iluminación y todo. Él trabajaba muy de cerca con sus escenógrafos, pero pues había muchas ideas de él, obviamente, ¿no? Que él quería que se recrearan, ¿no? Y que se hicieran, ¿no? Hay, Que hay era otra muy... cosa No, hay otra cosa que creo que es importante, y si te la comento, digamos, Julio Castillo, ahorita me acordé de eso, digamos, una de sus influencias puede ser, digamos, su maestro, de cierta manera, fue la llegada de Alejandro Jodorowsky a México. O sea, sí. cuando Alejandro Jodorowsky llega a México de Argentina, ¿no? Que pues, también era un hombre joven, sí llega, digamos, con la cabeza muy revolucionada. Sí llega un hombre, pues igual, un artista enloquecido, porque Alejandro Jodorowsky sí entonces hace unas puestas en escena en México. No sé, eso estaría bien que lo checaras después en internet. Pero bueno, Jodorowsky puso a girar el medio artístico en este país en los años, pues yo creo que 60, 70, ¿no? De hecho, montó una obra que por ahí todavía anda, que se llama El juego que todos jugamos, que es una obra que en su época salía Isela Vega, Héctor Bonilla, y es una obra que todos estaban desnudos, ¿no? También, ¡Oh! tam, ¡Órale! también era un poco la época, ¿no? Estamos hablando de los 60, de todo este mundo, al final de cuentas, pues de ideas de cambio, ¿no? Pues también el mundo del hipismo, de todo lo que viene, también la parte social de los 60. Entonces, Jodorowsky, te digo, no era mexicano, él todavía vive, ya está muy mayor, pero pues también he escrito mucho sobre psicomagia y demás, no sé si lo has leído o lo has leído. Influyó a Julio. O sea, Jodorowsky fue como una influencia para Julio, ¿eh? Sí, porque tú quieres decir algo, Mariano. Sí, bueno, de hecho era la pregunta que yo te iba a hacer acerca de esa influencia que seguramente tuvo con Jodorowsky, pero también con su otro maestro también de ¿Tavira? teatro. Perdón. ¿Juan de Tavira? ¿Juan Tavira? Eh, no, más con Héctor Mendoza, ¿no? También, que fue su maestro. Bueno, y también, más bien con Luis de Tavira y Juan José Gurrola, fundan el Centro Universitario de Teatro, ¿no? José Luis, pero no sé qué tanto también influenció. Sí, lo hace Ludwig Margules, Luis de Sí. Tavira, Alejandro Luna, de Héctor Mendoza, aunque él ya estaba dentro de la universidad. Ajá. Mendoza, pues toda su vida fue maestro pero de la escuela, digamos, de literatura dramática, ¿no? Pero bueno, obviamente todos estos gentes han sido formados por Mendoza, sí ha sido, pues fue el maestro, digamos, ahora sí el maestro de maestros, ¿no? Sí. Julio también, ¿no? Julio no sé qué tan involucrado estaba en el CUT, que es el que tú dices, el Centro Universitario de Teatro, ¿no? Pero más bien después, 10 años después, él lo que monta con Blanca Peña, que fue su esposa, y con Margules y con Mendoza, montan se llamaba el Centro de Estudios Teatrales, que estaba en la calle de Ámsterdam, donde está la bodega. No, todavía creo que existe ese restaurante que se llama La Bodeguita o La Bodega, no sé, Sí, que está sobre Ámsterdam. Y, La y bodega. ahí puso el Centro de Estudios Teatrales y ahí daba clases Mendoza, Margules, y de hecho la última puesta de Julio Castillo fue ahí, porque en ese espacio hicieron un teatrito, que era un teatrito como para 50 personas, muy chiquitito, era un teatro de cámara, y montó con Del Casanova y Eduardo Palomo, que en paz descanse,
montaron Dulces Compañías, una obra de Oscar Liera, una obra de 2 personajes. Creo que fue la última puesta en escena de Julio Castillo. Sí, sí, y de hecho yo le decía a Mariano que el Teatro Reforma le cambian el nombre a Julio Castillo, digo, si tú lo sabes, a raíz de que el de la calle cumple 200 representaciones. Entonces ahí es cuando deciden cambiarle el nombre, además de que fallece, ¿no? Entonces le ponen ese nombre. Es el Teatro del Bosque, que está en la unidad de ahí del Bosque, atrás del auditorio, que es esta unidad de Bellas Artes, donde está la escuela estaba, porque ya se movieron a Tlalpan, pero estaba la escuela de teatro, estaba La de danza. Teatro del Bosque, ¿no? Ahí el Granero, el Galeón, que ahora se llama, o también tiene el nombre de Oceransky, creo, ¿no? sé cómo. Entonces, el Teatro del Bosque, que ahí fue de la calle, ahí la despedida de Julio, digamos, teatral, fue ahí, en el del Bosque. El ataúd estuvo en el escenario y estaba lleno el teatro y pues bueno, lo despidieron pues la gente de teatro y bueno, pues sus amigos y demás. Y después se llama Julio Castillo, que ahora se llama así, pero no es el Teatro Reforma, era el Teatro del Bosque, que ahora se llama Julio Castillo. Teatro del Bosque, exacto, Teatro del Bosque. Ajá. ¿Y qué más le querías preguntar, Mariano? Pues, bueno, ahorita que mencionaste acerca de su despedida, bueno, que sí, o sea, cuando él muere, está precisamente de la calle y que nos puedes, ¿tienes tú alguna reseña de ese día? ¿Tú estuviste ahí o qué te han platicado de ese evento que debió de haber sido muy emotivo, ¿no? Sí, sí, fue muy, muy emotivo. Sí estuve ahí, digo, pues estuve despidiéndolo, pues como muchos actores y técnicos del teatro. Digamos, me acuerdo que estuvo Jesús Rodríguez, que fue también como su maestro de Jesús Rodríguez, la directora de teatro, y porque Jesús tenía como en los 80s, creo yo, o finales de los 70s, un grupo de teatro que se llamaba, creo que las Sombras Blancas, no me acuerdo bien, y Julio, que era un grupo de puras mujeres, ¿no? Que estaba Francis Laboriel, estaba, digo, de lo que me acuerdo, estaba Jesús Rodríguez, estaba, pues no sé, otras actrices muy conocidas, pero era un grupo de mujeres que tenían las Sombras Blancas. Y Julio Castillo les montó un espectáculo que yo no vi, pero dicen que era muy interesante, que era sobre la poesía de Silvia Plath, ¿no? Sí, lo leí. ¿Ofelia Medina no estaría también? Y entonces sí me acuerdo que, digamos, de los personajes protagonistas, digo, en el sentido de que estuvo ahí un poco en el funeral teatral, en la despedida del escenario, porque fue un poco eso, ¿no? Poner el ataúd, poner a Julio en el escenario y pues toda la gente le aplaudió, ¿no? Fue una despedida pues teatral, ¿no? Yo me acuerdo mucho de la presencia de Jesús Rodríguez y creo que ella fue la que dio pues unas palabras y demás. Seguramente hubo más, o sea, gente de Bellas Artes, seguramente, no me acuerdo en ese momento quién estaba en toda la parte de teatro y demás, pero bueno, pues sí, fue muy emotiva porque después todo el mundo quiso tocar el ataúd, ¿no? O sea, quiso despedirse. Perdón que te interrumpa, pero el cuerpo estaba presente. Sí. Dentro del ataúd. Sí. Oye, no, pues, ¿y mi familia no estaba? ¿Su familia? No, creo que estaba Roberto, el mayor. Sí, Nada Roberto. más de eso. Y sí creo que ellos pues también igual subieron y bueno, pues una despedida. Te lo juro, ya no me acuerdo mucho, la verdad. Aparte era mucha gente llorando. La gente lo quería mucho, la verdad. Era muy querido en el medio. Digo, aparte Julio trabajó en Televisa. Digo, hacía teatro, pero pues también igual trabajó mucho en la televisión. O sea, trabajó para Miguel Sabido, trabajó muchos proyectos, digamos, cuando entró la famosa novela didáctica o digamos una cosa así,
Miguel Sabido, que pues, siempre, bueno, formaba parte de Televisa, ¿no? Igual en los años 80, 70, jaló a Julio, y Julio dirigió pues muchas telenovelas, la verdad. Y también creo que con Ernesto Alonso como productor. Entonces era muy conocido también, digamos, porque él trabajaba en los foros de Televisa, ¿no? Él era como, digamos, era como la chamba, digamos, a nivel de, o sea, económica, me imagino, ¿no? Entonces, Okay. pues, combinaba la televisión, ¿no? Pero por otro lado, pues conocía pues, a todos los actores, como tú dices, ¿no? A los actores, digamos, de famosos de Televisa, pero más aparte, pues tenía todo el mundo del teatro, ¿no? Y Sí, sí. que a veces, pues los actores de Televisa no eran gente como de teatro, y muchas veces sí, ¿no? Pues, había de todo, ¿no? O sea, digamos, Ofelia Medina, que fue muy, muy su amiga y que estuvo en Cementerio de Automóviles, pues bueno, pues Ofelia de repente llegó a tener protagónicos en las novelas, ¿no? Sí, Claro. ajá, Y sí. con popularidad, Rina. Sergio Jiménez, ¿no? También, Ah, sí. que era de esa banda, Enrique Rocha, Pepe Alonso, digo, había gente mucho más cercana a Julio, obviamente, sus cuates, ¿no? Ah, ok. Entonces Pepe Alonso debe de tener influencia de Julio, ¿no? ¿Quién? Porque Pepe Alonso, Pepe Sí, Alonso, bueno, pues, Pepe Alonso, ¿te refieres a, al no, actor, no, al actor? Sí, 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 todavía sí. vive, Pepe todavía vive, ¿eh? Sí, 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 sí. Y entonces ¿tú conociste su casa de Julio? ¿Fuiste a su casa? La de Ámsterdam, la tenía en la colonia Condesa. Bueno, no me acuerdo si era Ámsterdam, ya no me acuerdo cómo era la calle. No era Huichapan, la calle. Ok, ajá. Y fuiste a su casa, conociste a Sí, sus porque me hijos. gustaba mucho el café a Blanca Peña, ¿no? Y para llevarse con Julio bien, había que llevarse bien primero con Blanca Peña. O sea, con la esposa. Sí, porque como Julio tendía mucho a la fiesta, como que lo Sí, andaba dando, ¿no? sí, sí, sí. Ese es un mito, ¿eh? En la familia, porque precisamente como le encantaba mucho la fiesta, la tomadera, o sea, pues sí, la verdad es que fallece por lo mismo, ¿no? De una cirrosis hepática, por eso se pone gordo. Y es lo que me dice mi prima, pues es que se murió bien joven y parecía viejo, como dices tú, José Luis, ¿no? Unos ojos preciosos, ¿eh? ¿eh? Azules, azules. Cuando le dio el problema de la Sí. cirrosis, yo lo vi ahí en su teatro, porque yo estaba haciendo una escenografía a Héctor Mendoza y me tocó verlo. Entonces se destapó una botella de champán para estrenar el teatro, ¿no? Porque era un proyecto de Julio, de Blanca Peña, su esposa, de Héctor Mendoza. Le digo, era un teatrito muy chiquito, pero el maestro Mendoza fue el que dirigió la inauguración del teatro. Y entonces yo fui el escenógrafo de esa puesta en escena, y cuando se estrenó y los aplausos y todo este día, al final, a Blanca Peña abrió una botella de champán y para servir unas copas, pero Julio no podía tomar. Entonces me acuerdo perfectamente que lo que hizo fue ponerse el champán en la mano y ponérselo en la cabeza, Ah, así como perfume. sí, sí. Ya estaba muy flaco él, bajó mucho de peso por la Uh-huh. enfermedad, pero me acuerdo que Emilio Carballido me dijo, qué guapo se ve Julio, ¿no? Delgado. Y efectivamente, tenía unos ojos azules, preciosos, ¿eh? Sí, es lo que me dijo mi prima, dice, es que tenía los ojos azules. Le digo, oye, pero es que en las fotos que aparecen de él, todo se ve gordo, ¿cómo ojos azules? No puede ser. Y me dijo, no, es que era muy guapo mi tío. No, pues como guapo. Y sí, ya me encontré un video que al final voy a poner, donde él aparece fotos de cuando era joven, ¿no? Y de blanco y negro, ¿no? No le veo los ojos azules, pero digo, tú ya me dijiste que sí, tenía los ojos azules, ¿no? Sí, Y y además, los que lo conocieron de joven, te digo, como Carballido o otros actores y maestros de teatro, pues mucho más viejos que Julio, sí, decían que era muy guapo, ¿eh?
y que era buen actor además, ¿eh? Eso yo no me tocó verlo, ni tampoco, sí lo vi flaco ya en la parte final de su vida, y un día que lo saludé, te digo que platicamos un ratito ahí en el teatro y sí, estaba muy delgado por la enfermedad, y el cabello se le puso muy blanco, lo tenía largo, ¿no? Los ojos azules, venía vestido de blanco, todo de blanco. Entonces sí, se era como una figura ahí mágica, ¿eh? Sí, sí. Y ahorita de lo que dices de que estuvo muy influenciado por Alejandro Jodorowsky y que bien lo dices, ¿no? Bueno, no, estuviste a punto de decirlo, pero no lo dijiste, de que sí estaba medio tocadisco, pues sí, ¿no? Sí, sí estaba medio tocadisco Alejandro Jodorowsky. Digo, es que sí, digo, es que la neta, ¿no? El artista tiene algo de loco, si no, pues cómo, ¿no? O sea, ahora ya entiendo por qué me metí a este mundo, ¿no? De la psicología y el psicoanálisis, pues digo, si no tengo algo de loco, pues y de artista, pues de dónde entonces, ¿verdad? ¿De dónde le hago para poder estar con mis pacientes, ¿no? Hoy ¿Qué revolucionó decir? aquí, o sea, Jodorowsky hizo un paso por México y fue tremendo, porque no nada más fue en el teatro, fue en las artes plásticas de cierta manera, fue en el cine, fue pues los primeros performances de un tipo rompiendo un piano con un hacha, pues fue Jodorowsky, ¿me entiendes? Oh, O sea, sí, 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 sí fue es un nombre muy importante de la cultura mexicana, ¿eh? sí, O sí, sea, y sí, Claro. como de la sí, parte de renovación, digamos, como en y además también la época, estamos hablando 60, 70, ¿no? O sea, pues todo un movimiento, ¿no? Artístico y demás. sí, Eh, sí. Uh-huh. Hace poco, no sé, hace como unos años hubo una exposición en el Museo Universitario, en la UNAM, este museo tan bonito que hizo Teodoro González de León, y hablaba sobre como la ruptura, ¿no? La ruptura en el arte Ah, sí, mexicano, y sí la vi, Jodorowsky está ahí, ¿no? En un claro, performance, ¿no? Con Vicente sí, Rojo, pues con Cuevas, pues no sé, con una suma de talentos, ¿eh? No nada más gente de teatro, sino de todo, de cine, de teatro, escritores, artistas plásticos. O sea, sí, Jodorowsky le pegó duro, o sea, sí, sí creo que fue alguien importante, ¿eh? No nada más a nivel del teatro, sino a nivel de ideas y de propuestas, ¿no? Que sí, claro, que creo que dicen que lo querían correr del país, casi, casi, ¿no? O lo corrieron, ya esa historia no me la sé bien, pero sí fue sí digamos que fue un avant-garde, ¿no? Un innovador. Órale, órale. ¿Qué querías decir, Mariano? sí, bueno, me recordé que sí vi yo esa exposición en el MUAC y bueno, donde está precisamente Jodorowsky y que bueno, aparece en el catálogo, no me acuerdo cómo se llamó la exposición exactamente, pero sí, de hecho, pues sí, Jodorowsky, como bien lo dice José Luis, pues sí influenció a muchas de las disciplinas del arte y sí, totalmente innovador y avant-garde, cosas que no se estaban haciendo aquí o que no se atrevían a hacerlas, ¿no? Él las hizo, Y es lo ¿no? que pude escuchar algunos comentarios, que me encontré un video de un homenaje que le hicieron en 2018 y ahí estuvo su hijo, creo que Sí, se llama Julio, ¿no? Es un pelón, ¿no? Y ahí habla, ¿no? A unos que no sé ni quiénes son porque ya están viejitos, ¿no? El único que reconocí fue a Roberto Sosa, que pues está igual de joven, ¿no? Entonces los demás son puros viejitos, ¿no? Entonces uno de ellos decía esto exactamente, ¿no? Que era muy seductor. Entonces que se les acercaba, ¿no? Y que les hablaba al oído y le decía, tú eres buen actor, sí, sí, haz esto. Y que improvisaba mucho, que le gustaba la improvisación, ¿no? Y que si era así. ah, sí, pero perdón, en este caso sería Julio Castillo, ¿no? Sí, Perdón, perdón, pero que te responda José Luis. sí. Y efectivamente, ¿eh? Le gustaba la improvisación como una forma de descubrimiento, ¿eh? O sea, no es una forma
que era improvisado, como a lo mejor podemos pensar de una persona que, pues ya sabes, que llega y que hace lo que se le ocurre, ¿no? No, era más bien como una forma de búsqueda creativa, ¿eh? Yo así lo veía, ¿no? Sí, eso La, es lo que entendí, que él la, era, la improvisación como tal, ¿no? Y le gustaba que los llevara a los personajes por diferentes caminos y probar, y si le gustaba, pues ya iba tomando eso, y si no, lo desechaba, y llegaba otro ensayo con otras ideas, y decía, no, 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 lo que hicimos ya no, ahora vamos a hacer esto, ¿no? Y hacía otras cosas, pero era una forma de construcción, al final de cuentas. sí, y que era muy divertido, ¿no? Aparte de todo. Sí, era muy divertido, la verdad, te digo, digamos, había una diferencia de edad conmigo y por otro lado, yo también estaba muy preocupado con querer hacer muy buen trabajo con él y pues yo también no tenía pues mucha experiencia y todo, pero pues te digo, pues, me mandaba, pues yo le llevaba café de Jalapa que le gustaba a Blanca, entonces pues ya iba yo a su casa y bueno, pues por otro lado, pues tampoco yo era como su generación, ¿no? O sea, yo para él era como un niño, como un jovencito, ¿me entiendes? ¿Qué Entonces, edad tenías? ¿Qué edad tenías yo cuando? creo que cuando estaba con él tenía como 22 años, una cosa así, no sé, 23, no sé. ¿Y él qué? ¿Ya tenía como 40? No, yo creo que menos, yo creo que tenía como 32, una cosa así, 35. Ah, Pero yo ok. lo veía más grande, ¿eh? Yo lo veía como más viejo por lo mismo, porque pues ya no podía usar pantalones, usaba pants, ¿no? Eh, Ah, usaba pants, usaba unas playeras muy grandes, o sea, se vestía de una manera muy cómoda, ¿no? Pues muy fácil de cierta manera, ¿no? O sea, pues sí, por su gordura, por su pues sí, gordura. ¿no? Pues sí. ¿Y sí, sí, uno de sus hijos es Julio? Eso sí ya, porque, porque sí, tuvo dos hijos con Blanca Peña, que a mí tocó conocerlos como niñitos o muy pequeñitos, la verdad. Que hay una anécdota genial que decía Blanca, un día comentó, no sé, en una reunión o en algún momento que Julio pues vivía para trabajar, ¿no? Si no estaba en Televisa haciendo, pues, filmando, grabando, pues estaba haciendo una puesta en escena. Y si no, pues te digo, venía a Jalapa y hacía teatro aquí o iba a Guadalajara, no sé, lo contrataban, ¿no? Y un día pues quiso sacar a sus hijos a Chapultepec a pasear, pero no sé qué pasó, que los perdió, ¿no? Entonces decía, no, es que Julio es súper distraído, ¿no? No le puedes dejar a los niños porque los pierde. Literal. O sea, el típico papá que pierde a los hijos. Sí, la cabeza en otro planeta, ¿no? Digo, No, vamos. sí, 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 sí. Sí, no, sí estaba, pero bastante. Es que ahí es donde trato de entender como psicoanalista, ¿no? Y como psicóloga, esta alucinación en la que él vivía, ¿no? Y cómo es que también, pues mi abuelo estaba así, ¿no? Como muy alejado, ¿no? Muy, muy, muy metido en el arte, muy metido en estudiar, muy metido en aprender, ¿no? Entonces, ¿qué influencia tuvo mi tatarabuelo, que era militar, el Eleuterio Margañ? ¿Sabes que hay una anécdota de nuestro tatarabuelo? Él era su bisabuelo de Julio, pero el mío era tatarabuelo, ¿no? ¿Sabes que hay una anécdota de él que a mí la verdad me pegó re duro? Que él cuando fusilan a Maximiliano, el Eleuterio ya era general brigadier y a él le toca dar la orden. Él no dispara, pero él es el que dice fuego, ¿no? Entonces, cuando a mí me contaron eso, bueno, casi me desmayo, ¿no? Porque, porque dice, me contó un primo, que es el genealógo, ese que nos contó la historia, no, me contó a mí directamente que se acercó a Maximiliano y que le dijo, porque eran pues militares y aparte eran masones, ¿no? Entonces como que en la masonería es como una gran hermandad, ¿no? Entonces, le dijo Maximiliano, usted cúmplalo con la orden,
¿no? Y que le dio un pañuelo, ¿no? Y ese pañuelo terminó en manos de Hugo B. Margain. ¿Cómo? No sé, ¿verdad? No lo sé, porque no terminó en manos de mi abuelo, sino en manos de Hugo B. Margain. Entonces, cuando me cuentan esto, la verdad, ahorita lo entiendo con el cementerio de los carros, la puesta en escena del vacío, que es creo que esa es la de Silvia Plath, la del vacío. ¿Qué, José Luis? ¿Qué? ¿Está apagado tú? La de Silvia Plath es Vacío. Sí, esa, ¿no? Entonces, así puedo entender de dónde venimos, de dónde vengo, ¿no? O sea, de ese mundo donde había silencios, donde había mucha exigencia, ¿no? Pues imagínate, nieto, bisnieto, tataranieta de militares, de mucha orden, de mucho, ¿no? Así, ¿no? Entonces, la hermana de mi abuelo, de mi bisabuelo, se casa con Julio Castillo, papá de Julio Castillo, que le encanta la fiesta y le encanta la bohemia, pues, ¿no? Entonces ahí sí como que el Margain con Castillo como que, ¿de dónde, no? O sea, ¿cómo se conocieron, no? O sea, ahí fue como la revolución, ¿no? Y a lo mejor por ahí también es que no se sabe nada de la historia de él, ¿no? Y que, ay, a mí me da mucha pena y coraje que nadie de mi familia me puede contar de Julio. ¿Y sabes qué? Que para mi prima es así como, no, pues, ¿cómo crees? O de, pues, si yo lo único que me acuerdo de él es que tomaba mucho. ¿Cómo vamos a hablar de eso? ¿No? O sea, por eso te digo, las historias familiares son secretos, ¿no? Sí, como, no le vamos a mover, ¿no? Entonces, no le movió nada. Me quedó de conseguir el teléfono de Roberto y no le movió. Todavía ayer hablé con ella y le digo, ¿ya encontraste algo? No encontré nada. Está bien. Pero ya encontré yo a José Luis, entonces, él por lo menos me va a contar más de lo que tú me puedes contar, ¿no? Entonces ya, sí. ¿Qué quieres decir, Mariano? Bueno, nada más iba a comentar que los hijos que tuvo Julio Castillo con Blanca Peña son Martín, Cristóbal y Philip, o Philip, no sé cómo se. Sí, Entonces, quién sabe quién es el que sale en ese video, ¿no? Que dice, que habla de que le decía a su papá que era niño, y le decía, actúa, ¿no? Pero pues, quién sabe entonces quién es, ¿no? A lo mejor es uno de ellos, no sé, ¿no? pues sí puede ser. Oye, qué padre estuvo esto. Muchísimas gracias, José Luis, por contarme la historia de un tío que pues ahora lo siento más mío, ¿no? Y ya ahora entiendo por qué me gusta, porque siempre me ha gustado el teatro, la verdad, ¿eh? Me encanta ir al teatro, me encanta, me encanta. Me encanta el cine, ¿no? Y me encanta el baile y el ballet, ¿no? Y muchos de los Margain nos gusta todo eso, ¿eh? El arte nos gusta mucho, ¿no? Y pues qué maravilla que me lo hayas contado, porque además entiendo por qué soy como soy. Porque lo voy a leer para que entienda también nuestro público, porque el deseo de encontrar mi identidad, ¿no? Que tiene también una razón de ser, porque luego me dicen, es que ¿por qué quieres? Es que ¿por qué quieres? Es que no le rasques, es que ¿cómo que? ¿Por qué tú? Pues porque tiene que haber una generación donde rompa con los silencios, y esa soy yo, ya les tocó, ¿no? Entonces dice, ¿por qué es importante conocer la historia de nuestro pasado? Dice, uno, por resiliencia, ¿no? Sabemos que el conocer nuestro pasado nos da un sentido de pertenencia. La resiliencia es la capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas y conocer sobre la vida de sus antepasados. Podrá haber patrones para superar los fracasos y sobrevivir a épocas difíciles. O sea, imagínate, si yo me conozco que soy sobrina de Julio, digo, con razón mi vida ha sido tan complicada, no he podido salir de ella.
O sea, no, o sea, otra, le da un sentido de pertenencia. Porque eso es lo que me dicen, ¿no? Es que ¿para qué le rascas? Y fíjate que los pacientes sí le rascan, sí le rascan. Dice, le da sentido de pertenencia. Cuanto más descubre sobre su pasado, mayor será la conexión que tendrá con sus antepasados. O sea, ahora sí, ya entiendo por qué me gusta el teatro y por qué me gusta hacer esas puestas en escena. Digo, son medio, yo me considero, ¿cómo se dice cuando no sabes pero lo haces? Lírica, Lírica, pero hay otra palabra, intuitiva. lírica, intuitiva, hay otra, pero así soy, ¿no? O sea, yo me aviento y hago. Pues cuando hice esa velada, pues a mí me encantó porque sí, ¿no? Entonces, otra es ayuda a su identidad. Esa es la más importante porque saber sobre sus antecedentes culturales y de dónde viene le ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quién es en realidad, o sea, de quién soy en realidad. La forma en que se relaciona con las historias familiares y crear relatos de sí mismo le ayuda a establecer una identidad esencial, única y auténtica. Podrá haber familias parecidas que tengan los mismos ideales o gustos, pero difícilmente sus historias serán idénticas y son esas historias las que la harán sentir única e irrepetible. Ni modo, señores, soy sobrina de Julio Castillo. Ahora sí, Muy bien. encontré mi identidad. Te logré responder alguna de tus dudas sobre mi apellido Margain y mi historia de Mariano. Pues lo que te comentaba, que tu apellido, que de tu origen, que es francés, supongo, Sí, es francés. ¿no? Bueno, sí, sí. Vienen de un pueblo de Francia que es muy pequeño, que se llama Margain, y hay una montaña que se llama Margain, es como una aldea. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, imagínate, si el apellido tiene una montaña, pues es que hay que llegar a la montaña, ¿verdad? Como dice, Mahoma se acerca a la montaña, entonces yo ya me acerqué a Julio Castillo Margain y ya me acerqué a la historia de mi vida y por qué me siento tan artista, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. O sea, la verdad es que me ayudaste muchísimo, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo me ayudaste, José Luis. Y pues ojalá tengamos una, pero así contigo, ¿no? Una conversación como la que tuvimos en mi radio, ¿no? Que me contaste que tú estabas muy influenciado también por tu abuelo, ¿no? Que lo veías construir cosas. Eso sí me acuerdo muy bien, que te estás influenciado por tu abuelo, ¿no? Sí era tu abuelo. Sí, 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 a mi abuelo, sí, platicamos de él. Ok, ok, pues muchísimas Bueno, gracias por ayudarme a entender mi historia generacional, por haber hablado de Julio, por ayudarme a entender que sí soy prima de Julio, que no estoy alucinando, ni estoy imaginando, ni nada, o sea, lo encontré, sí, ahí está el Margain, ahí lo encontré, ¿no? Sí, tenía que verlo, porque dije, no, pues cómo, si no sale el Margain, ¿cómo me puedo hacer sentir Margain, no? Entonces, pues sí, Julio Castillo era Julio Castillo Margain. Entonces, pues muchísimas gracias, José Luis, por contarme tantas anécdotas tan cercanas y que hayas estado tan cerca de él y que hayas conocido a su mujer y que pues era la mera mera, ¿no? Y, y bueno, voy a poner un último video, ¿no? Donde él sale joven para que lo vean joven, ¿no? Yo también dije, ay, de veras, si era guapo. Pero no se le ven los ojos azules, digo, tú ya me lo confirmaste. Ahora sí ya lo creo, ¿no? Entonces, permítanme.
No, ahorita ahí voy. Espérame, hoy no, no, todavía no. Calmado, calmado. Perdón. En el arte de Julio Castillo. Pues mira, particularmente yo me di a esta tarea que ya la había yo pensado, porque te digo, desde que estábamos en De la Calle, yo hablé con Julio para comentarle lo que este amigo mío había dicho, ¿no? Entonces sí era algo que yo iba, de cualquier manera, iba yo a realizar en algún momento de mi vida, ¿no? Ya me lo había propuesto, pero una de las cosas que me impulsó a hacerlo fue el olvido real en que se le tiene a Julio Castillo. Mira, ahí se le ven los Fuera ojos azules. de su teatro, de este teatro que se lo ganó ahora sí que a pulso, ¿no? El nombre del teatro más grande con el que contamos nosotros en México, que es el Teatro Julio Castillo, y que anteriormente era el Teatro del Bosque. Fuera de eso, pues no, la gente no tiene otra referencia, ¿no? Tú le preguntas a los nuevos chavos de ahora, de las escuelas de teatro y esto, si saben quién es Julio Castillo, y la única referencia que tienen, pues es el nombre del teatro, ¿no? Y bueno, sí, qué padre, ¿no? Pero no saben. Entonces, ¿qué fue lo que este hombre hizo para merecer este honor, ¿no? Bueno, pues de eso se trata el libro, ¿no? Ahora vamos. Pues sí, así es. Ese fue Julio, ese fue el que tú conociste y tú conociste al gordito, ya lo viste que sí se le ven los ojos claros, ya lo vi, ya, y es cierto, ¿no? Ya, ya lo viste más joven y pues sí estaba, se veía bien, ¿verdad? Porque, ay, cómo terminó, de veras, como Orson Welles, totalmente, en joven, porque falleció a los 44 años. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, que haya estado con nosotros, José Luis, que Mariano haya hablado de que también tiene un primo actor, le encanta el teatro, le encanta el cine, Mariano, o sea, yo nada más veía como hacía así, o sea, que sí, todo lo ha ido, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias, Mariano, y espero que lo de mi apellido te haya quedado como más claro y mi historia con Julio, también, ¿no? Y pues, ¿qué onda con el Margay? Ya te lo conté, ¿no? Eran burgueses. Entonces, pero Julio y mi abuelo eran contrarios a la burguesía, ¿no? Entonces, pues ahí estaban peleados. Bueno, pues muchísimas gracias. Para despedirse, ¿quieren decir algo? Muchas gracias, Mariano y Odette. Pues nada, pues fue una experiencia recordar a Julio. Y estas fotos que vi que no conocía, también se me parece mucho a director de cine alemán, Fassbinder, ¿no? Tiene mucho ese estilo de físico, ¿no? Y bueno, no nada más físico, también creo que la intensidad de Fassbinder como director de cine bueno, pues sus películas lo dicen, ¿no? Pero también su historia personal de Fassbinder, creo que era también un poco, también yo creo que era como parte de ese mundo que Julio traía, porque bueno, sí, su teatro y su lenguaje, digamos, teatral, sí hablaba mucho de pues, lo que comentamos, los bajos fondos y todo este mundo subterráneo y las profundidades humanas y demás, personajes socialmente
totalmente marginados y demás, pero todo su teatro también fue a nivel plástico sofisticado, ¿eh? O sea, era un teatro de una belleza y por otro lado, Julio cuidaba mucho que no fue una cosa barata ni pobre, ¿no? O sea, lo que trato de decir con esto, un poco conociendo la historia que hablas pues, poco de la familia, que bueno, dentro de toda esta vida de Julio, digamos, personal, y si vivió en la Lagunilla o todo esto, pero yo creo que Julio fue también un ser y un artista con mucha sofisticación, ¿eh? O sea, no era una persona, digo, además estudió teatro, o sea, digamos, estuvo en la escuela de teatro, o sea, tuvo a grandes maestros a su lado, o sea, leyó a Shakespeare, digamos, pues, el teatro griego y demás. Entonces, te digo, también tenía su teatro una limpieza y una belleza, pues muy en su estilo, pero también tenía una sofisticación. Ok, pues eso me hace entenderlo mejor, porque mi abuelo también era sofisticado, ¿no? O sea, pero era Contreras, como Julio. Entonces, si eran sofisticados, eran como mi abuelo era como todo un masón, ¿no? Entonces, si saben lo que es la masonería, pues son gentes muy inteligentes. Y pues de ahí viene Julio también, ¿no? De los masones, de gente muy inteligente, gente muy estudiosa, gente, pues sí, así son los masones, pues, ¿qué les digo? No Y son Julio, sectas. y además, pues creo que al final de cuentas era un artista. Y bueno, pues tú sabes que pues ya entrar en esos terrenos